Dicen por ahí que la tecnología es una herramienta muy útil que Dios nos ha dado. Nosotros vamos a hacer uso de ella para eh, seguir nuestro programa de discipulado eh, y estudiar un poco más profundo el significado del Evangelio. Eh, para mí es un poco, tengo que ser honesto, un poco diferente el hecho de no tener a alguien con quien interactuar, alguien que yo pueda ver y darme cuenta si hay algo que se está entendiendo o no se está entendiendo. Pero eh, esto llegó para quedarse, hay que darle el uso necesario. Sin más, permítanme ir a la lección que corresponde. Aquí estaba un poco adelantado en algo, un segundo. Esta es la presentación. Se llama el intercambio oscuro. Si usted me pregunta a mí, ¿quién le dio este nombre? No fui yo que le di este nombre, ya que mi profesor, en una ocasión tratando este mismo tema, ese fue el título que utilizó, el intercambio oscuro. Y él a su vez se lo escuchó a alguien más. Eh, Vamos quizás a explicar qué es lo que significa esto. Yo no quisiera, déjenme mover la cámara nueva vez. Yo no quisiera, no quisiera que de ninguna manera usted interpretara que ahora vamos a teorizar, hablar muchas cosas elevadas que no se puedan entender. Esta lección está siendo enfocada a que una persona nueva creyente, esa persona, un nuevo creyente, pueda ver la lección y pueda entenderlo de manera sencilla. El Evangelio es sencillo. Los cristianos del primer siglo no eran personas que tenían mucho conocimiento y podían entender. Entonces, para que no se malentienda, yo voy a usar un lenguaje que que podamos manejar y que podamos entender. Cuando yo digo intercambio oscuro, aquí, perdón, me estoy refiriendo a cómo el hombre cambió algo que Dios nos dio por algo que es mentira. Cuando veamos el texto nos vamos a dar cuenta que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Lo estoy resumiendo, ¿verdad? Para que se entienda desde ya a qué se refiere el intercambio oscuro. El pasaje es basado en Romanos, el capítulo 1, del verso 18 en adelante. Pero antes de entrar al verso 18 en adelante, yo quisiera que veamos el contexto inmediato. Yo lo voy a tratar de resumir lo más que pueda y por eso no tomé todo el pasaje, sino los últimos tres versículos antes del pasaje que vamos a leer. Y dice así, versículo 15. Así que, en cuanto a mí, Pablo está hablando. En cuanto a él, está diciendo algo en cuanto a él. Dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Ese pronto, quisiera explicarlo ahora, se refiere a un anhelo que él tiene. Si nosotros buscamos, yo le exhorto a que cuando esté viendo esto, se detenga el video y busquen otras versiones o después, usted busque en otra versión y se da cuenta de que hay otros que dicen que tiene el anhelo, el deseo de ir a anunciaros el Evangelio. Denotando que hay un, un deseo profundo de Pablo de anunciar el Evangelio, de ir allá y proclamar las buenas nuevas. Ahora la pregunta de por qué Pablo está tan emocionado sigue en el pasaje. ¿Por qué? Vamos a preguntarle el pasaje. ¿Por qué, Pablo, tú estás tan emocionado y quieres ir a anunciar el Evangelio a los que están en Roma? Dice el primer por qué. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Nos detenemos ahí. Esa no es la respuesta de por la razón por la cual él quiere ir a Roma. Esa no es la respuesta. Pero el por qué que está después sí es la respuesta. Porque
es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios, Pablo? El Evangelio, del cual yo no me avergüenzo, el cual quiero ir pronto a vosotros a anunciaros. ¿Por qué quiero ir a anunciarlo? Porque es poder de Dios para salvación. Y la pregunta, que aquí es que yo quiero, déjenme poner una pausita a la presentación, para ser honesto y transparente. Nosotros por lo general le decimos, arrepiéntanse, vengan a los caminos del Señor. Y la pregunta que muchas personas se hacen es, ¿arrepentirme de qué? Y lo mismo pasa con este pasaje. Dice, poder de Dios para salvación. Y la pregunta que salta del pasaje es, ¿salvarnos de qué? Y a eso es que quiero que le pongamos ojo ahora. Que es que se ve, de eso trata el intercambio oscuro. Dice, poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. ¿Pero por qué es poder de Dios para salvación? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando yo puse esa palabrita en rojo, la justicia de Dios se revela en el Evangelio, agárrala ahí que la vamos a recuperar un poco más adelante. Aquí vamos ya al desarrollo del intercambio oscuro. Pablo está diciendo, yo tengo el anhelo de ir y anunciarle el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero ¿salvación de qué, Pablo? O vamos a ver qué dice. Porque la ira de Dios, así comienza. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Por qué es poder de Dios para salvación? ¿Salvarnos de qué? De la ira de Dios que está sobre la humanidad, por una razón. Porque hay hombres que detienen la verdad con injusticia, la restringen. ¿Y a qué se refiere esta restricción? ¿Por qué estos hombres? ¿Por qué Pablo dice esto de la humanidad? Pues, o porque ahí mismo, donde está en la tercera línea, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a estos hombres que están diciendo, ¿verdad? Pues lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y aquí hay una parte importante, dice, de modo que no tienen excusa. Y voy a detenerme de nuevo para que no quede en el aire como que, perdón, como que es algo extraño, o sea, o quedarnos con muchas palabras técnicas. Dice, no tienen excusa porque hay algo que se conoce de Dios. Y Él mismo garantizó que nosotros entendamos eso que Dios reveló de sí mismo. Dice que todo, o sea, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. La creación es suficiente para mostrarnos que existe un Dios. Por eso usted va al rincón más profundo del mundo y usted va a encontrar a personas rindiéndole culto a una criatura superior. No estoy hablando de que sea Jehová, no estoy hablando de que sea Yahweh, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la creación nos habla de que existe un Dios. Ahora, la verdad escrita, la palabra de Dios, nos habla de quién es ese Dios que existe. Pero la humanidad simplemente respondió de otra manera. Y ahí es a lo que vamos a ir a ver ahora. Y discúlpenme que haga estos cambios, pero quiero percatarme de que lo que estamos estudiando, de lo que estamos leyendo, se esté entendiendo. Y dice así, seguimos. La respuesta, veamos la respuesta de la humanidad.
donde nos quedamos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, la parte subrayada ahí al final, estoy en la letra roja por si acaso, no le glorificaron como a Dios. Aquí dice que el hombre había conocido a Dios. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y no hicieron eso. Aquí hay un negativo positivo. El negativo positivo dice, no hicieron tal cosa, sino que hicieron tal cosa. Entonces, lo positivo que en la oración, en la estructura, es lo que trae condenación al ser humano. ¿Por qué? Porque dice, sino que se envanecieron. Una acción activa que nosotros hicimos fue envanecernos en nuestros razonamientos. Fuimos soberbios. Dios dijo una cosa y nosotros, básicamente en un español muy sencillo, dijimos, no nos importa. Y razón de eso, entonces, como resultado, nuestro necio corazón fue entenebrecido. Yo estoy poniendo nuestro. Déjenme quitar aquí un poco la cámara para la pantalla mía, para que vean. Dice, ahí se ve bien, la parte de entenebrecido. Entonces, si vemos lo que Dios está diciendo aquí, yo me he revelado como yo soy, tal y como soy, pero ustedes han hecho lo que bien les ha parecido. Si yo fuera un ejemplo práctico de la Biblia, todos conocemos la historia de Adán y Eva. Que Adán y Eva comieron de la manzana. Yo lo estoy diciendo como se conoce muy popularmente, ¿cierto? Pero algo estaba claro. Dios dijo, coman de todo, excepto del árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No lo hagan. Dios dijo aquí que era lo bueno, comer de todo lo otro y no comer de ese árbol. ¿Qué era lo malo? Comer del árbol. Pero, cuando llega la serpiente y pone la idea, planta la idea en la mente de la mujer, aquí no estoy hablando de la humanidad, porque entonces esta misma idea fue plantada en Adán cuando Eva fue a darle. No es si fue Eva o fue Adán, no. Ambos pecaron de lo mismo. Se le puso una idea, se le presentó otra tesis opuesta a la que Dios ya había establecido. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? ¿Qué hizo Eva? Pero esto no puede ser tan mal. ¿Qué hizo Adán? Lo mismo. Entonces hubo un intercambio de lo que Dios había dicho por lo que yo creo. Y a veces es difícil de entender, pero realmente la razón de la caída fue el nosotros redefinir el bien y el mal en nuestros términos. Y quisiera ahí aprovechar para volver a la presentación, que va a las cosas que aprendemos de este pasaje. Aquí menciona otros versículos, que profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Vemos aquí en la palabra cambiando, un cambio. La gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad por la mentira, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y yo quiero aquí hacer una aclaración en la parte donde dice que, déjame un segundo aquí, la parte donde dice que Dios los entregó. Creo que fue Paul Washer, no recuerdo bien, pero escuché esta frase donde decía, existen dos clases de hombres. El que le dice a Dios que se haga tu voluntad y al que Dios le dice, ok, que se haga tu voluntad. Y aquí nosotros tenemos a un hombre que Dios ha revelado y él ha dicho, yo no quiero seguir tu voluntad, yo quiero seguir mi voluntad.
Y tenemos a Dios entregándolo a su voluntad, diciendo, ok, a la concupiscencia de sus corazones. Ok, que se haga tu voluntad. Básicamente es la explicación más sencilla que yo pudiera dar a esa parte. Pero está la idea del intercambio. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a la criatura en lugar del creador. Siguiente slide dice entonces las cosas que aprendemos, que dice la razón de la caída de la humanidad fue la redefinición del bien y el mal en nuestros propios términos. Y la pregunta para nosotros hoy, ahora, es ¿cómo estoy yo? ¿Cómo yo he estado redefiniendo el bien y el mal en mis propios términos? O sea, ¿cómo yo he estado fallando al Señor y haciendo aquellas cosas que yo creo que son correctas, aunque la palabra enseña que no son correctas? Porque al hacer eso estoy haciendo lo mismo que hicieron Adán y Eva, lo mismo que ha causado que la ira de Dios esté sobre la humanidad. Hablando mentira, adulterando, codiciando y un sinnúmero de pecados más, enojándome, ah, y hay otras más, que una lista interminable. Segundo punto que nos dice, que nos enseña este pasaje es el siguiente. El intercambio de la verdad por la mentira se hace en un acto de plena conciencia. Y nosotros podemos verlo, o sea, podemos ver, no podemos alegar ignorancia, según Romanos 1, del 19 al 21. Y ya tocamos esa parte donde estábamos hablando de que Dios se reveló y se percató de que nosotros entendiéramos que sí, Él existe y que hay un creador y que sí fue Él que lo hizo. Y que de manera voluntaria nos revelamos y no tenemos excusa. Pudiéramos buscar excusas, pero no la tenemos. Entonces es un acto que hacemos de plena conciencia. Al momento de pecar, nosotros elegimos pecar. Y es algo que la palabra enseña. Y en este pasaje lo vemos claro. El fruto de este intercambio oscuro es la ira de Dios sobre la humanidad. Y aunque no llegamos a ese pasaje del versículo 32, el versículo del 26 en adelante empieza a desarrollar cómo fue entonces de manera práctica que nosotros cambiamos la verdad por la mentira. Y ahí comienza a hablar que la mujer dejó el uso natural por el que es contranatural, y que el hombre se echaron con hombre y que empezaron las blasfemias, las mentiras, la codicia, la desobediencia a los padres. Y hay un listado largo que no es mi foco ahora, pero al final dice que los que cometen tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que las hacen, sino los que saben que las hacen y lo permiten, o sea, básicamente parafraseándolo. Y el cuarto punto dice que Pablo está plenamente seguro de las cosas que aprendemos dentro de esto. Pablo está plenamente seguro que la única solución a esta separación, fruto del intercambio oscuro, es el Evangelio. Si nosotros volvemos a recapitular la parte que él dice, yo estoy ansioso de predicarles el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y explica por qué es que necesitamos el Evangelio. Porque la humanidad está perdida y la ira de Dios está sobre esa humanidad. Y necesitamos ese Evangelio que puede sacarnos, puede salvarnos, puede restaurarnos. Y por eso le decía, esa palabra justicia de Dios la vamos a recuperar ahora. Estoy en la parte entonces de la pregunta que nos genera, ya que Pablo está plenamente seguro de que el Evangelio es la solución a esta separación. Explícame entonces la pregunta que sale natural. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es poder de Dios para salvación? ¿Qué es? Bueno, recuperando entonces, déjeme ver, dame un segundo. Exacto. Dice la verdad, o sea, la declaración que resume la verdad del Evangelio es esta. Todos están bajo pecado. No hay quien haga lo bueno.
¿Cómo así, Alejandro? ¿De dónde tú sacas estas palabras? Vamos a leer los pasajes del 3, o sea, capítulo 3, versículo 9 al 12. Ya en el capítulo 2 y, lo otro que resta del capítulo 1, él se encarga de mostrar cómo los gentiles, tanto con gentiles como judíos, están bajo condenación. Y dice así entonces el pasaje del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, perdón, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Están viendo? No son palabras mías, son del apóstol Pablo. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la conclusión de Pablo después de hablar de la condición del gentil y del judío. Entonces, Dios es justo y, y el pecado necesita ser penado. La paga del pecado es muerte. Y ese pasaje muy conocido que nosotros conocemos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero aquí en esta parte, entonces, continúa diciendo, si esa es la condición, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Recuerden, estamos definiendo cuál es el mensaje del Evangelio. Todos están bajo pecado. No hay quien haga lo bueno ni aun uno. Dios es justo y el pecado necesita ser penado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, a todo aquel que es pecador, y aquí dice que no hay ninguno justo, entonces lo que nos espera es la muerte. Y aquí vamos a lo que sigue, el slide que sigue, que ahí está el contexto que estábamos hablando ahorita, que se lo mencioné, lo voy a saltar porque ya lo había mencionado, lo había traído a la mesa. Aquí, en esta parte. La justicia de Dios, que fue la parte que resalté. En el versículo, si usted ve la primera frase, o sea, las primeras dos palabras que están en rojo, en la quinta línea dice, pero ahora. Algunos teólogos han definido ese pero ahora como el pero ahora más glorioso de toda la Biblia. Tengo un profesor que así mismo lo decía. Entonces leo el pasaje, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí lo voy a detener. Ahí él está hablando de que nadie puede justificarse a sí mismo. Hablando obviamente de muchas corrientes religiosas que enseñan la salvación por obra. No es solo el catolicismo, sino hay muchas otras que enseñan que tú tienes, incluso dentro del protestantismo hay muchas corrientes que enseñan que tú eres salvo por las obras que tú haces, que tú tienes que ganarte la salvación. Y eso es obra. Entonces dice aquí el pero ahora más glorioso. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Recuerdan el slide anterior? Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, a todo el que cree, judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Pero aquí dice la justicia de Dios. Y si vamos al pasaje siguiente, dice así. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y a mí me gusta que menciona a los profetas y la ley, porque la gente dice como que en el Antiguo Testamento no había gracia. Y esta justicia se está refiriendo a alguien. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero no entiendo, ¿cómo así? ¿Cómo que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo? Para que todos los que creen en Él, hablando en Él, ¿quién? En Jesucristo. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Párate ahí, Alejandro, me voy a detener en esa parte ahí. Permítanme mover esto aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? A resumidas cuentas. Dios, por su carácter justo, necesitaba satisfacer esa justicia. Él es santo, no tolera el pecado. Y había que pagar. Hay varios ejemplos. Se usa el de los lentes. Yo he usado este antes. Si mi sobrino, que tiene 6 años, viene y me parte los lentes, yo tengo dos opciones. O se lo cobro o asumo yo el costo. Porque entiendo que él no trabaja, no produce dinero, es un arrancado, como decimos muy dominicanamente. Y digo, no hay manera de que él pueda comprarme esos lentes, pagar esa deuda para atrás. Entonces yo voy a asumir la deuda. Yo sé que a usted, cualquier persona, a alguien le ha hecho eso en alguna ocasión y usted ha tenido que asumir esa deuda, asumir ese costo. Bueno, lo que Dios hizo fue eso. Hay una deuda que tiene el ser humano frente a Dios que no podemos pagar. Y Dios tiene dos opciones. O se la cobro eternamente o la asumo yo. Y lo que tenemos aquí es que Dios asumió esa deuda. Y uno dice, pero todo eso por una manzanita que se comió, por un pecadito. No, espérate. Que está probado humanamente que dependiendo a quién tú agredas, a quién tú ofendas, va a depender también el castigo. Si usted toma a un bebé recién nacido y le da una bofetada, primero debería ir preso. Pero vamos a decir, ¿qué puede hacer el bebé hacia usted? Nada. Un niño, ¿qué puede hacer hacia usted para defenderse? Gritar, puede manotear, pero no va a hacer mucho. Ahora, si usted le da a una persona de su tamaño, puede ser que se vayan a los puñetazos, ¿verdad? Se fajen a la trompa. ¿Qué pasa si usted le da a un funcionario público? A un militar. Muy fácilmente pueden inventarse un intercambio de disparos y ahí quedamos. Imagínense a un presidente. Si eso es nosotros que tenemos una cosmovisión limitada, o sea, somos una representación limitada de lo que es Dios, decimos que dependiendo a quién se le haga la ofensa, depende el castigo, de la misma manera, fue a Dios que nosotros ofendimos. Y no hay aquí ningún mandatario mayor que Dios. No hay nadie. Si usted se imagina ahora, ¿qué le puede pasar a alguien que venga a Luis Abinader y le dé un golpe? Tiene que ir preso, ¿verdad? Y bien preso. ¿Qué pasaría entonces si el creador del universo, el dueño de todas las cosas, ofendemos? A un Dios infinito, la deuda es infinita. Entonces, Él asume que nosotros no tenemos con qué pagar. Y Él asume esa deuda, enviando a Jesucristo, pagándola a Él mismo con su sangre. Entonces, nosotros cuando vemos aquí esa parte que dice que la justicia de Dios, o sea, Jesucristo, tomó mi deuda y la puso sobre sí. Dios tomó mi deuda, mi pecado, y lo puso sobre Cristo y destruyó, o sea, descargó su ira sobre Cristo. Y la inocencia de Cristo, el expediente de Cristo, entonces, me lo da a mí. Y ahí está el asunto de la justicia de Dios manifestada. Dios sigue siendo justo haciendo esto. Porque Él satisfizo esa ira, pero al mismo tiempo nos perdonó. Entonces ahí es donde no podemos casi entender. Déjame quitar esta cámara aquí para terminar de leer. Dice, hablando de Jesucristo, siendo la justicia gratuitamente, dice aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahí vemos de nuevo la palabra, a fin de que sea el justo y el que justifica de la fe en Jesús. Yo espero que más o menos se haya entendido la explicación de qué es la justicia de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice que en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios?
Este pasaje fue el pasaje que le abrió los ojos a Lutero. Cuando él leyó Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, que él estudió qué significaba esa justicia. Significaba que Dios había cobrado el pecado. Martín Lutero era un católico ferviente que ah, él se confesaba, incluso hasta 3 horas, se flagelaba, o sea, hacía penitencia para obtener el perdón de sus pecados por sus obras, por sus acciones, por su fuerza de voluntad. Y él, leyendo este pasaje, se encuentra, no es por mi fuerza de voluntad, es que el castigo que venía para mí, Dios lo puso sobre Jesucristo. Y ahí él cobró su justicia porque Dios es justo. Y al mismo tiempo justificó al que no merecía justificación. Y ahí está el asunto del mensaje del Evangelio. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros podamos hoy obtener la libertad y esa reconciliación que nosotros causamos por redefinir el bien y el mal en nuestros términos. ¿A qué viene todo esto? La razón de tratar este pasaje mucho antes de comenzar nuestra lección de por qué hacer el devocional, cómo hacer el devocional, es entender la razón por la cual nosotros estamos en el Evangelio, en el cristianismo. Si usted vino, hay muchas personas que vienen al Evangelio porque están teniendo problemas emocionales, creyendo que están teniendo problemas financieros, familiares, y creyendo que convirtiéndose van a quitar ese problema, creyendo que su problema es su problema financiero, creyendo que su problema es el familiar, o creyendo que su problema es eh, el, qué sé yo, el trabajo, falta de trabajo, el emocional, cuando no es así. La Biblia enseña que nuestro problema es nuestro pecado, que nosotros hemos definido lo que es bien y lo que está mal por encima de lo que Dios ha dicho. Y que ahora que nosotros hemos entendido esto y hemos dicho, Señor, sí, yo creo tu mensaje, el mensaje de tu evangelio, y quiero convertirme a ti, entonces ahora yo tengo que quitar el señorío de mí mismo y ponerlo sobre él. O sea, tú eres mi Señor. Y cuando vamos a hablar ahora del devocional, que vayamos en la próxima lección a hablar de este tema, vamos a ver que la actitud nuestra es mente en blanco. Esto es lo que tú dices. Esto es lo que yo voy a hacer. Porque yo no soy más mi Señor, sino tú. Yo espero que se haya entendido. Eh, Cualquier pregunta, me la anotan por ahí y la tratamos más adelante. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.